momento en la hermana República de Colombia, nuestra hermana República de Colombia. El día de ayer, este grupo de compañeros y compañeras fuimos a la sede de la Organización de Naciones Unidas, aquí en Caracas, donde introdujimos un documento en solidaridad sobre, nada más histórico, por demás, sobre esta situación que aqueja a nuestros hermanos colombianos en nuestro vecino país. A continuación, quiero darle el uso de la palabra a nuestra compañera, hermana y amiga Mónica Delgado, que estuvo al frente de toda la situación el día de ayer en la sede de Naciones Unidas aquí en Caracas. Buenas tardes, buenos días. Voy a leer el pronunciamiento del Pacto Histórico Venezuela sobre los acontecimientos en Colombia. El Partido Comunista Colombiano, Colombia Humana, la Unión Patriótica, Partido Comunes, Polo Democrático Alternativo Internacional, Fundación Latinoamericana y Caribeña, Asociación Latinoamericana de Migrantes e Individualidades de la Colombianidad y la Binacionalidad que hace vida en tierras bolivarianas. Queremos agradecer a nuestros hermanos y hermanas de Venezuela que desde diversas expresiones organizativas y comunicacionales han manifestado su solidaridad con el pueblo movilizado de Colombia a través de plantones, comunicados, bailes de las juventudes, marchas, concentraciones, denuncias internacionales, diálogos barriales y murales. Saludamos igualmente la aprobación en debate parlamentario de una resolución en solidaridad con el pueblo colombiano movilizado y en rechazo a la oleada de violencia del gobierno de Iván Duque Márquez. El mundo no puede ignorar hoy quién es Duque y Uribe, gracias a todas esas manifestaciones que no cesan y que llamamos a que por ningún motivo se detengan y que tampoco se instrumentalicen. De otro lado, queremos informar que el día martes 11 de mayo, desde el Pacto Histórico Venezuela y otras organizaciones de Venezuela, consignamos en las oficinas de la ONU en Caracas un documento de 11 puntos solicitando a la alta comisionada de los derechos humanos de ese organismo, Michelle Bachelet, la visita en terreno de una comisión internacional que recoja in situ la copiosa información existente sobre asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura, censura mediática, sabotaje de las conexiones de redes en Internet perpetradas por agentes de la fuerza pública, en seguimiento de las orientaciones del Ejecutivo Nacional en las principales ciudades del país, en el marco de las protestas iniciadas el 28 de abril del año en curso. Hicimos esa solicitud en conformidad con la resolución 4225 del Consejo de Derechos Humanos con el objeto de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas. Entre otros puntos, solicitamos que dicha comisión investigue la relación de los trinos del senador Álvaro Uribe Vélez con el escalamiento en el uso de la Fuerza Armada del Estado en acciones de violencia diversificada, incluyendo la paramilitarización de la fuerza policial. El contenido de la carta se puede encontrar en el blog del Pacto Histórico Venezuela y aún se pueden consignar adhesiones. Hemos planteado de la misma forma enviar ese documento al defensor del pueblo en Colombia antes de que le toque renunciar. Sobre los hechos en Colombia manifestamos que las movilizaciones masivas en nuestro país responden al saboteo sistemático del gobierno de Duque y su partido dirigido por Álvaro Uribe Vélez al proceso de construcción de la paz estable y duradera, representado en la implementación del acuerdo de paz firmado en La Habana entre el Estado y las FARC, hoy Partidos Comunes, y al diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, un saboteo reflejado explícitamente en asesinatos de dirigentes y firmantes de paz y el incumplimiento de los puntos que reflejan demandas históricas y se propusieron como soluciones a problemas que originaron el conflicto, como la reforma rural integral y la participación política en la que se incluyen garantías para la movilización y la protesta social, pues es un derecho constitucional reunirse y manifestarse públicamente. El despliegue de represión visto en los últimos días representa la promesa de Uribe de hacer trizas el acuerdo de paz, que como ha visto el mundo, equivale a hacer trizas al pueblo colombiano.
Las manifestaciones responden a un incremento despiadado de la pobreza. Estamos hablando de 20 millones de personas en la pobreza. Responden a una desastrosa administración de la pandemia por parte del gobierno de Iván Duque, siendo el quinto país en el mundo con el mayor número de casos. Responden al avance y profundización de la política neoliberal iniciada hace 30 años por César Gaviria, reflejada entre otros en la formulación, aprobación e implementación de políticas regresivas, lesivas para los intereses de las mayorías, como la reforma tributaria, que como hecho coyuntural desató los sentimientos y luchas que en esa materia se habían comenzado 30 años atrás. Fueron falsas las promesas de entonces de ascenso social para las clases medias, que hoy se encuentran asfixiadas entre créditos bancarios, sin que les alcance la vida para cubrir deudas y necesidades, y con pobres perspectivas de mejorar la vida frente a reformas que precarizan la vida, el acceso a la salud, y que obligan a comenzar a trabajar desde los 18 años hasta pasados los 60 para acceder a una pensión miserable. La derecha en el poder todos estos años ocultó tras la figura de un enemigo común, las guerrillas, que es ella, esa derecha, la directa responsable de la precarización de la vida a través de un modelo de protección de las clases altas, una clase mínima, parasitaria, sostenida por las mayorías nacionales. Esa mentira se les cayó con el acuerdo de paz que rompió el control social de dichas élites gobernantes sobre el pueblo, cuando el país descubre quién es el verdadero responsable de los males que padece Colombia. De otro lado, la Jurisdicción Especial para la Paz, surgida del acuerdo, le ha mostrado al mundo la responsabilidad concreta de esas élites, de millares de asesinatos y del despojo de millones de hectáreas de tierra. Así pues, las manifestaciones responden a la corrupción, al descaro, la impunidad, el narcotráfico, la mentira reiterada de esas clases dirigentes que han empezado a develarse con la poca paz que han permitido. En términos generales, el paro prolongado en Colombia responde al interés nacional de tener un nuevo país, una nueva Colombia en la que haya paz, participación política e inclusión social. Las demandas que congregaron en 1948 a la Marcha del Silencio, convocada por Jorge Eliezer Gaitán, son las mismas de hoy: cese a la violencia y la refundación de un país para las mayorías. Esa tronera histórica que se abrió en el 48 en el Bogotazo y todo lo que de ella se derivó, hoy en la acción de la gente del común de Colombia se bate para resolverse. Los colombianos y colombianas queremos un país para todos y todas, no para una minoría vampira que se ha sustentado su comodidad y privilegio en el dolor y la sangre de más de 8 millones de víctimas y más de 20 millones de pobres. El pueblo colombiano no ha parado de luchar en 500 años, no ha estado dormido nunca. Lo han recordado los indígenas derribando los símbolos colonizadores de las élites, y los jóvenes y las jóvenes que desde el 48 se han embarcado en todos los caminos de búsqueda de libertad y de justicia. Nos lo han recordado las mujeres en la calle manifestando que no vamos a parir más hijos para la guerra, una guerra donde solo ellos y ellas, las élites racistas, xenofóbicas, pronazis de Colombia, se han beneficiado. Justamente el tratamiento de guerra que le ha dado el uribismo a la protesta social busca cortarle el vuelo a un triunfo electoral del pacto histórico, del cual hemos hecho el correlato aquí en Venezuela, como propuesta de amplia convergencia para cambiar la historia de nuestro país. Y es el momento de construir entre todos y todas ese contrato social del cual el acuerdo de paz constituye el primer borrador, y gracias al cual se desnudó que el conflicto no era entre el gobierno y los y las insurgentes, sino entre una élite muy minoritaria que quiere convertir su privilegio y las gentes del común, que son quienes en el último término cambiamos la historia. Hoy es el soberano el que desde manifestaciones pacíficas habla en las calles. Consideramos, los colombianos y colombianas congregados en el Pacto Histórico Venezuela, que las élites no son aptas para gobernar el país y que la respuesta represiva del gobierno de Duque contra el soberano rompió lo poco que le quedaba de legitimidad.
Por eso, desde este pacto, además de denunciar la dictadura de Duque, que pocos quieren enunciar como es, nos sumamos a las asambleas populares y cabildos abiertos propuestos desde las comunidades y las juventudes de Colombia para construir juntos y juntas ese nuevo contrato social para refundar un nuevo país. Tenemos mucho que aportar desde nuestra condición de migrantes, refugiados, refugiadas, exiliados, pobres y estudiantes en busca de nuevas oportunidades, militantes que buscamos el chance de participar en Venezuela en un proyecto internacionalista por un mundo mejor. Así nos encontramos hoy, en Venezuela bolivariana, diciendo que otra Colombia no solo es posible, sino necesaria, y que no somos nada más y nada menos que hermanos, los hijos e hijas de la Pola, la Gaitana, Nariño y Bolívar, entre otros miles, y que sigue siendo la unidad la condición estratégica para vencer. Solo unidos y unidas venceremos. Bien, amigos usuarios, esta es la información que manejamos.